Bueno, acompáñenme a orar, Padre. Seguimos orando, Señor, clamando a ti por tu ayuda, clamando para que el Espíritu Santo, Señor, obre a través de tu palabra en cada uno de los corazones aquí presentes. Que tú vayas delante, Señor, de nosotros, que tu palabra sea sembrada y caiga en buen terreno. Que la mente, la emoción, la voluntad, Señor, sean movidas a través de tu palabra. Que sin tu ayuda en vano, Señor, es la predicación. Clamamos entonces por tu ayuda, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, acompáñanos a Marcos capítulo 12. La prédica de hoy se titula La pregunta más importante. La pregunta más importante. Cuenta una anécdota. Durante mi segundo semestre en la escuela de enfermería, nuestro profesor nos tomó un examen sorpresa. ¿A quién no le gustan los exámenes sorpresa? Yo era un estudiante consciente y como tal leía repetidamente todas las preguntas. Me sorprendí al leer la última pregunta. ¿Cuál es el primer nombre de la mujer que limpia la escuela? Decía la pregunta. Seguramente esto era algún tipo de broma. Yo había visto muchas veces a la mujer que limpiaba la escuela. Era alta, cabello oscuro, como de 50 años. Pero, ¿cómo yo iba a saber su nombre? Entregué mi examen, dejando la última pregunta en blanco. Esta de la mujer. Antes de que terminara la clase, alguien le preguntó al profesor si la última pregunta contaría para la nota del examen. Absolutamente, dijo el profesor. En sus carreras, ustedes conocerán muchas personas. Todas son significativas y merecen su atención y cuidado. Aunque solo sea una sonrisa y decir hola. Dice este alumno, nunca olvidé esta lección. Y también aprendí que su nombre era Dorothy. Bueno, la pregunta más importante para este maestro era la última. Esta anécdota nos introduce a nuestro texto de la siguiente manera. Porque aunque no se trata de un examen de enfermería o de un examen de otra naturaleza, se trata acerca de un examen teológico. Un escriba prueba al Señor Jesús con la pregunta más, no solo del escriba, sino de todos nosotros. Y así como en la anécdota, el escriba se llevará una lección que no debió haber olvidado, porque el Señor Jesús le da la respuesta más importante. Primera parte, amar a Dios totalmente. Segunda parte, amar al prójimo verdaderamente. Y ese es nuestro texto de hoy. Marcos capítulo 12. Vayamos y leamos entonces la palabra y vemos la pregunta más importante y sobre todo la respuesta del Señor Jesús. Versículo 28. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? La pregunta más importante. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno
osaba preguntarle. Bueno, algo de contexto. Recuerden que es la semana de la Pascua. Jesús está a punto de ser crucificado. Jesús se mantiene en el área del templo. Ha sido abordado por los principales sacerdotes, escribas y ancianos, capítulo 11, versículo 27. Fariseos y herodianos, capítulo 12, versículo 13. Saduceos, capítulo 12, versículo 18. Su intención de todos ellos es hacerle fallar, hacerle ver mal, hacerlo poner en mal delante de la gente. Pero bueno, hasta ahora no lo han logrado. Y ahora tiene un encuentro en solitario, y esto es lo diferente de este pasaje. Tiene un encuentro en solitario, no con otro grupo, sino con una persona. Pero una persona muy particular porque es un escriba. Y eso es lo que nos lleva a nuestro pasaje de hoy. Ese es el contexto, es lo que se está viviendo. Dice el primer punto, amar a Dios totalmente. El escriba se acercó, escuchó y vio. Y en eso se resume. Se acercó, escuchó y vio. El versículo 28 es una especie de versículo transicional entre lo que vimos la semana pasada acerca de los saduceos y la resurrección. Y entonces da la impresión que el escriba está ahí, ¿verdad? Ahí está, escuchando el asunto. Entonces él está viendo que el escriba está viendo la disputa entre los saduceos y Jesús, y eso le llama la atención. Dice el versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y ese acercándose es de llamar la atención, porque sobre todo al acercarse está escuchando, y ese escuchando, ese oír, es la razón por la cual él se acerca. Ahora, ¿quién es un escriba? ¿Por qué es importante este personaje? ¿Por qué Marcos pone este pasaje aquí en esta sección del Evangelio de Marcos? Un escriba, secularmente hablando, es un escriba profesional. Es una persona que tiene la capacidad para escribir e interpretar un texto. Y hoy se nos hace muy obvio el asunto, pero en esa época era muy diferente quién escribía y quién interpretaba. Pero secularmente eso era un escriba. Es como antes, no sé si les tocó, los escritorios públicos, ¿verdad? Estaban allá afuera de los correos o de las oficinas y tú ibas y hágame este oficio y hágame. Ya estaba un señor con su maquinita, ¿verdad? Haciendo los textos. A los jóvenes pues ya eso es como historia, materia de paleontología o algo así, ¿verdad? Pero eso es lo que se hacía antes. Ese era un escriba, ¿verdad? Porque esto nada más escribían, ¿verdad? Entonces, secularmente hablando, eso es lo que hacía un escriba, pero en los tiempos del Nuevo Testamento y ya dentro de lo religioso, ¿verdad? Dentro del estado de la religión, estos escribas eran personas que no solo escribían, sino interpretaban el texto bíblico. Eso es lo que ellos hacían. Y servían como guardianes de la tradición. Todo lo que se había escrito acerca de la Torá, ellos eran encargados no solo de copiarlos, sino de guardarlos, de protegerlos. Y esa es la tradición. Y eso es lo que hacían ellos. Y en la mayoría de los casos, estos personajes, los escribas, aparecen asociados a los fariseos. Y ya conocemos a los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? ¿Sí? Entonces, eran los principales oponentes de Jesús. Ahora los escribas, ahora los herodianos, ahora los saduceos. Pero aquí aparece un solo escriba que le llama la atención la disputa entre los saduceos y Jesús, y se acerca. Escucha. Y no solo escucha, sino que también vio. Y sabía que les había respondido bien, y le preguntó. Versículo 28, segunda parte. Y esa palabra que aquí en la Reina Valera se traduce como sabía, tiene la implicación de que vio. Él estaba viendo ahí, estaba observando. ¿Y qué vio? Que este maestro Galileo le respondió
correctamente de acuerdo a lo que sabía este experto de la ley, que era el escriba. Y eso llamó la atención. Entonces se acercó, escuchó y vio. Y ese vio es la razón por la cual él se atreve a dar el siguiente paso. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿O cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿O cuál es el primer mandamiento que debería estar por encima de todo lo demás? Entonces, este escriba fue impresionado por Jesús, ¿verdad? En parte porque el escriba sabía de la resurrección y coincide con lo que Jesús respondió. O sea, su teología era correcta. Y eso llamó la atención. Recuerden que es un maestro galileo. Y de Galilea podría salir algo bueno, ¿verdad? Entonces le llama la atención la sabiduría de este maestro galileo. Y eso es lo que hace que le responde con la autoridad de las Escrituras. Entonces, esta pregunta de cuál es el primero, como aquí es traducido, el primer mandamiento, también se puede traducir como el más importante, algo superlativo. Y el escriba pregunta, y no pareciera ver en el texto que hay esa intención, ¿verdad?, de provocar a Jesús. El texto deja ver que la intención del escriba parece ser, cuando menos, más genuina comparada con la de sus compañeros, que prácticamente iban con una actitud de hostilidad hacia Jesús. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque en el judaísmo era muy frecuente que los escribas entraran en esta situación de preguntas y sobre todo acerca de los mandamientos. Eso era muy, muy frecuente. La pregunta que le hicieron a Jesús entonces siempre ha sido objeto de debates durante el judaísmo. Recuerden que en ese tiempo la Torá o la ley contenía cerca de 613 mandamientos. Imagínense, 613 mandamientos distintos, de los cuales 248 eran mandamientos positivos y 365 eran mandamientos negativos, o sea, no hagas esto o sí haz esto. Entonces, era natural debatir cuáles o si algunos de estos mandamientos eran más importantes que otros. Entonces, eso se ve natural ahí, entre la intención del escriba y Jesús. A los mandamientos más importantes también se los conocía con los mandamientos más pesados. Y a los mandamientos, digamos, que menos importantes, de acuerdo a su percepción, se conocían como mandamientos más ligeros. Entonces, es natural la pregunta que el escriba le hace a este maestro Galileo al escuchar lo bien que le respondió a los saduceos. Y seguramente se había enterado de lo bien que le había respondido a los fariseos, a los herodianos, a los principales sacerdotes, y le reconocían que enseñaba como quien tenía autoridad. Entonces todo esto está en la mente del escriba seguramente, y se atreve a preguntarle al maestro lo que hace a una pregunta genuina. Entonces, ¿qué dice Jesús? Versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y entonces Jesús está citando el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, versículo 4, versículo 5, y asocia a Levítico 19, 18, donde viene el mandamiento de amar a tu prójimo. Esa es la respuesta de Jesús. Y Jesús le dice al escriba: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ese con es bien importante porque esa palabra, ese término, no solamente es ¿con qué lo voy a amar?, sino es algo más profundo. Eso implica que ese amor
Número uno, esa alma, esa mente y esa fuerza es como decir, voy a expresar todo esto desde lo más profundo de mi ser, de dentro hacia afuera. Tiene que expresarse de dentro hacia afuera. Y bueno, son 4 conceptos diferentes. Entonces, Jesús cita este pasaje, que es lo que se conoce como la Shema o el Shema en la Biblia hebrea. Esta oración se recitaba 2 veces al día en la época del judaísmo y se conoce como la Shema porque esta palabra Shema quiere decir escuchar o oír. La primera frase de este versículo, oye. Entonces en el judaísmo se le conoce como la Shema. ¿Sí? Entonces, la palabra corazón, recuerden que en la Biblia puede tener un significado físico o un significado en sentido figurado. Y el corazón es, en sentido figurado, el motor de nuestra vida. Hacia donde va nuestro corazón, hacia allá va nuestra vida. Es el centro de nuestra vida. Y lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que vamos a expresar. Y en ese sentido, ese es el corazón. El alma se refiere al ser interior o a la vida de una persona. En este contexto es el ser interior. La mente se refiere a la facultad de pensar, de comprender, de razonar. Entonces nuestro corazón, nuestro ser interior y nuestra mente deben estar enfocados en algo más. Solamente en amar. Y luego viene la última palabra, que es fuerza, que es la capacidad para funcionar eficazmente. Puede ser traducida como poder también. Entonces, lo que está diciendo Marcos es una sola cosa. Tienes que amar a Dios totalmente, con todo tu ser. Utiliza 4 conceptos para expresar una sola idea. Y esa idea es que toda tu vida, que toda tu persona, que todo tu ser, que todo lo que tú eres debe estar enfocado en amar a Dios. No debe haber división. Y por eso usa esos 4 términos, esos 4 sustantivos, ¿verdad? Con todo el ser. Todo lo que tienes, todo lo que eres, debe estar enfocado en amar a Dios. Esa es la prioridad. Entonces, amarás al Señor tu Dios totalmente. Entonces, si me preguntan cómo debo amar a Dios, ese totalmente significa la manera de cómo se debe amar a Dios. Y ese totalmente viene de esos 4 sustantivos, de esos 4 conceptos, ¿verdad? Con todo tu ser. Entonces, lo primero que hay que hacer es amar a Dios totalmente. De otra manera, no se podría amar a nadie más. Del amor a Dios fluye el amor al prójimo. Lo que nos lleva a eso es a la segunda parte de la respuesta. Pero me voy a detener un poquito, recuerden. La única manera de amar a Dios totalmente es que estés en Cristo. Porque Cristo, cuando vienes a Cristo en arrepentimiento y en fe, viene el Espíritu Santo a morar a tu vida. Y el Espíritu Santo nos da la capacidad entonces sí de amar a Dios. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 8. Romanos 1, Romanos 2 dice que estamos perdidos, que hemos escogido a lo creado y hemos rechazado al creador. Y Romanos 3 dice que esa enfermedad que tienes, que se llama pecado, que se llama idolatría, que se llama rechazo al creador, se puede curar solamente de una manera: en Cristo. Solo en Cristo. Entonces, no tienes posibilidad de amar a Dios si no estás en Cristo. Y hoy es una buena oportunidad de que si no estás en Cristo, reflexiones sobre ello. Y vienes al Señor en arrepentimiento y en fe. Y entonces podrás empezar a amar a Dios totalmente.
Bien. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Número 2, amar al prójimo auténticamente. Versículo 31. Vean lo que responde Jesús. Seguimos con la respuesta de Jesús, su segunda parte. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo que Jesús está diciendo, no está diciendo que primero te tienes que amar tú para poder amar a otros, como luego dice la psicología o el mundo, ¿verdad? Sino está diciendo lo contrario. Tú ya te amas demasiado. Tienes demasiado amor para ti. Es demasiado lo que te amas. Tienes que empezar a ver fuera de ti. ¿Cómo? A ti mismo. Eso implica que ya te amas demasiado. Entonces, amarás al prójimo como a ti mismo. Y el Señor cita aquí Levítico 19:18, ¿sí? El cual en su contexto original se refiere a amar primeramente a los compatriotas judíos en el Antiguo Testamento. Pero Jesús toma ese versículo y lo extiende, ¿verdad? Que tienes que amar a tu prójimo, y tu prójimo implica más allá de los judíos, sino a los gentiles. Y entonces, en nuestro contexto implica que tienes que amar a todo mundo. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano, verdad? Entonces era un judío y un samaritano. Y recuerden lo que los judíos pensaban del samaritano. Y si no saben, pues eran peor que cualquier cosa un samaritano para un judío. Dice Jesús, tienes que amar incluso al samaritano. Bueno, y por extensión en el nuevo pacto es amar a todos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces empieza a desprenderte de ti y empieza a amar a los demás. Bueno, es de entender, ¿verdad? Que entonces lo que dice Jesús es que tú te amas ya lo suficiente. ¿Sí es así? Te aman lo suficiente. Y si no, haga un examen, ¿verdad? Y deje de cumplir sus propias necesidades para cumplir las de las demás. Y a ver cómo le va. Entonces, amar a los demás es dejar de vernos a nosotros mismos y empezar a ver por los demás. Así como Cristo, ¿verdad? Dejó su estado de gloria para humillarse hasta hacerse hombre y luego ¿qué? Dar su vida en rescate por muchos. Este es el ejemplo de Jesús. Dar su vida en rescate por muchos. Entonces, amar al prójimo es dar la vida por los muchos. Y bueno, ¿cómo es eso? Hay diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita hacer? Cuidar de otros, atender a otros con la misma consideración que uno lo hace para sí mismo. Eso es lo que dice el versículo. Como a ti mismo. Está haciendo una comparación. Como lo haces para ti, hazlo para el otro. Hazlo para tu prójimo. Y no hay atajos, no hay medias tintas, ¿verdad? No hay descuentos, nada. Este amor debe entenderse entonces no solo como un sentimiento emocional. Y es lo que hace la cultura, ¿verdad? Pues yo lo amo. Ay, ya lo dejé de amar. No, no es ese sentimiento emocional. Claro que hay emoción y es bonito, ¿verdad? Claro que sí. Pero en la sabiduría de Cristo, en la sabiduría del judaísmo, el amor es práctica. El amor es acción. Entonces debes de amar al prójimo como obediencia primero a Dios. Por eso no es posible amar al prójimo si no amas a Dios activamente. Y esos actos de bondad amorosa hacia el prójimo. Pero eso deriva ¿de qué? De nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué es el primero? El primer mandamiento, o el más importante, es amar a Dios. Sin Él
no se puede amar al prójimo. Entonces, es necesario obedecer este mandamiento, porque eso va a proporcionar el deseo y la capacidad de cumplir el segundo. De otra manera no se puede. Ahora, es importante aquí aislar, es que yo amo a Dios y no necesito nada más. No, si no amas al prójimo, y esa es la implicación, es que no amas a Dios. Y si solo amas a Dios y no ocupas de más, ni expresar ese amor al prójimo, es básicamente como misticismo. Porque el amor de Dios es práctico. Él lo hizo práctico. Nosotros lo tenemos que hacer práctico. ¿Sí? Entonces, no es sentimentalismo, es acción. Entonces, estos mandamientos juntos proporcionan una base para entender que la vida consiste ante todo en amar a Dios y en consecuencia en amar al prójimo. ¿Y por qué debemos amar al prójimo? Porque el prójimo fue creado a imagen de Dios. Es creación de Dios. Y es aquel por quien Cristo murió en términos de la iglesia. O sea, tú tienes que amar a tu hermano porque Cristo murió por tu hermano. O sea, Él te amó primero. Ahora tú amas a tu hermano. Entonces, este asunto es práctico. ¿Sí? Versículo 32. ¿Qué reacción tuvo el escriba? Bueno, el Señor le recita la Shema, le recita el versículo Levítico 19. Y entonces el escriba reacciona porque el escriba sabía. Bien, maestro, verdad has dicho, versículo 32, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. El escriba está reconociendo a Jesús como un verdadero maestro y conocedor de la Torá, de la ley. Y esta palabra que se traduce aquí como bien, en el texto original quiere decir estar de acuerdo con un estándar, contestar correctamente, y es donde se empareja la sabiduría de Cristo con la del escriba. Por eso el escriba dice, caray. Y esa palabra tiene un tono exclamativo, como decir, muy bien, es cierto, bien dicho, maestro. Se sorprendió al escriba. Tiene ese tono exclamativo, ¿verdad? Dice un autor, el hecho de que Marcos represente al escriba centrándose en la recitación del monoteísmo por parte de Jesús, o sea, en el Shema, muestra que esto es central tanto para el cristianismo como para el judaísmo. Es decir, Cristo está afirmando el monoteísmo para el cristianismo. Entonces, todos los que somos cristianos evangélicos, conservadores, que predicamos la doctrina apostólica, somos monoteístas, pero no solo somos monoteístas, sino que afirmamos la Trinidad. Un Dios en tres personas, ¿verdad? Y eso es a lo que lleva este pasaje desde el punto de vista teológico. ¿Sí? Y eso es bien importante. Entonces, el escriba se queda sorprendido con la respuesta del maestro Galileo. Y lo reconoce. Y le reconoce. Y luego el escriba repite la respuesta de Jesús en el versículo 33. Dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, repite la palabra con ciertas variaciones que para el texto no tiene mayor relevancia. Básicamente están de acuerdo en que el mandamiento más importante es amar a Dios y como consecuencia de ello, amar al prójimo. Repite esas palabras. El versículo 33 termina diciendo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es una comparación entre el mandamiento y el ritualismo judío.
¿Qué está diciendo el escriba? Bueno, el gran mandamiento es más importante que cualquier sacrificio ritual. Es decir, si bien es cierto que los sacrificios rituales en la mente del judío tienen su valor, y en la mente de Cristo también tienen su valor, no son más importantes que el amor. El amor está por encima de todo. Dice otro autor, lo cito, la adición de más importante que, es una comparación, por parte del escriba es sorprendente. Algún autor lo llama una reducción radical de todo el sistema de sacrificios del templo por parte del escriba. El escriba entendía. Aún así, debemos tener en cuenta, 1 Samuel 15, obedecer es mejor que el sacrificio. Y Oseas 6:6, misericordia quiero, no sacrificios. La cuestión es esta. Los sacrificios son esenciales en su contexto, pero los sacrificios del corazón lo son aún más. Entonces hay un cambio ahí. Jesús no está desestimando los sacrificios en ese contexto histórico. Está diciendo y está poniendo la situación en la perspectiva correcta, en la prioridad correcta. El amor está por encima de cualquier ritual. ¿Sí? Y el amor se debe expresar entonces en acciones tangibles. No es algo así como abstracto, etéreo, que no podemos ver, que no podemos tocar. No. A través de las acciones de amor lo podemos ver. Entonces el amor es práctica. Entonces, ¿quién más modeló de manera perfecta ese amor? El Señor Jesús. ¿Y de quién debemos imitar ese tipo de amor? El Señor Jesús. ¿Y ese amor cuesta? Sí cuesta. Porque dice el Señor, tome su cruz y sígame. ¿Cuesta? No es gratis, no es sin esfuerzo, no es apático, no es indolente, cuesta. Y ahí es donde nos detenemos, porque cuesta. ¿Quién quiere pagar el precio? Jesús lo pagó. Vean lo que implica amar al prójimo. Por eso es imposible amar al prójimo si no amas a Dios. Es imposible amar al prójimo si no estás en Cristo. Es imposible. Menos el amor bíblico, el amor sacrificial. ¿Qué responde Jesús? Versículo 34. El escriba quedó impresionado. El escriba sabe que Jesús, el maestro Galileo, conoce la Torá, conoce la ley. Le ha reforzado cuál es el mandamiento más importante, la implicación práctica de amar a Dios, que es amar al prójimo. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. O sea, estás más cerca del reino de Dios. Porque Jesús ve la actitud y el corazón del escriba. No ve la actitud y el corazón como la de los otros personajes que lo han confrontado. Entonces, esto quiere decir que Jesús está reconociendo este asunto en el escriba y le está diciendo, casi eres miembro de la comunidad del reino que ya vino. Sin embargo, al final no nos dice qué pasó con el escriba. Y ahí nos deja abierta la posibilidad. No sabemos si esto lo llevó a arrepentirse, como dice Marcos 1:15, ¿verdad? Arrepentíos y creed. El reino de los cielos se ha acercado, ha llegado, ya está aquí. Entonces, ¿qué pasó con este escriba? Pues no lo sabemos. Tal vez sí llegó al reino. Pero como especula un autor, tal vez
el evangelista Marcos dejó ahí la pregunta como para que todos nos preguntemos, ¿cuán lejos estoy del reino? Y entonces entra el evangelio. ¿Cuán lejos estoy del reino? Me gustó esto. Nos preguntemos todos, ¿cuán lejos? No, ya estoy en el reino. Como vimos hace unas semanas, ¿verdad? ¿Estoy junto al camino o ya estoy en el camino? Esa es la pregunta que todos nos debemos de responder. Versículo 34, la segunda parte. Vean cómo termina esto. Y ya ninguno osaba preguntarle. O sea, se enfrentó a uno, a otro, a otro, a otro y a otro. Esta es una declaración de victoria. Los líderes se ven obligados a reconocer la victoria absoluta de Jesús en estas cuestiones. Lo quisieron provocar, lo quisieron hacer caer, estaban buscando para acusarlo de blasfemia, pero no se pudo. Ahora nosotros podemos ver ahora, como dice el dicho, ¿verdad? Los pájaros le estaban tirando a la escopeta. Los patos, no son pájaros también, ¿no? No, patos. Los patos, pues. Sí, o sea, se estaban enfrentando a la sabiduría personificada. Esa es la arrogancia. Pues nadie osaba. Eso es osado. Es arrogancia. Y a veces somos arrogantes porque no reconocemos lo que es Cristo. Y no debemos ser arrogantes. Ellos lo fueron. Y necesitamos aprender de eso. A Jesús no le vas a ganar. Nunca, jamás. Por más preguntas que hagas y que le quieras hacer, no le vas a ganar. No des golpes al viento, como dice Pablo. ¿Verdad? Sé humilde. Sé humilde y reconoce si estás en Cristo o no estás en Cristo. Y ven a Él si no estás. Ama a Dios con todo, totalmente. Y ama al prójimo. Bueno, así termina nuestra historia de hoy. Con el triunfo total de Jesús. Bueno, dice uno ahorita, pues era de esperarse, ¿verdad? Los fariseos y los escribas sabían mucho. Sabían la ley, la Torá. Se la pegaban aquí, se la pegaban en el antebrazo. Pero en una cosa estaban equivocados, en la interpretación de la ley. Eso es lo que estaban equivocados. Jesús nunca les cuestionó que supieran la ley, que supieran la Torá, que supieran los mandamientos. Jesús les cuestionó la interpretación de la palabra que ellos hacían y los ubica en la realidad de lo que quiere decir cada aspecto de la ley, que se sumariza en Cristo, porque Cristo no vino a abolir la ley, vino a cumplir la ley. Bueno, entonces, una vez más, todos sus críticos tuvieron que cerrar la boca. Cristo se pone como el centro mismo de la autoridad, en lo que para ellos era lo máximo, como el templo en esa época, la sede de la autoridad de los judíos. Cristo se impone ahí como la autoridad. Y entonces Jesús ha terminado de acabar con sus argumentos. Tienen que inventar algo para acusarlo, y es lo que terminaron haciendo, inventando para poder acusarlo y hacer ¿qué? Matarlo, como ya vimos anteriormente. Deseaban matarlo. Así que de un corazón que ama a Dios totalmente, aprendemos aquí que se desprende un corazón que ama al prójimo verdaderamente, genuinamente, sinceramente, y póngale todos los adverbios que quiera. No hay mayor
mandamiento que este. Ahora, veamos una ilustración. Permítame darles una ilustración. Robert Ford es conocido en la historia del oeste americano como el hombre que traicionó y mató a Jesse James, uno de los forajidos más notorios de la época de la conquista del oeste en Estados Unidos. Este personaje Ford había sido miembro de la banda de James, de Jesse James, y gozaba de su confianza. Y aquí la clave es la confianza. Disparó a su líder por la espalda mientras éste colgaba un cuadro en su casa. Este acto de traición fue motivado por la recompensa ofrecida por el gobierno por la captura de James. Y ha quedado registrado en la historia como un ejemplo de deslealtad y ambición, o sea, falta de fidelidad al personaje que lo ayudó. No estoy haciendo apología del delito, aclaro. Simplemente es una anécdota que ilustra la falta de fidelidad, deslealtad y ambición, y ha quedado registrado en los primeros 10 personajes de las traiciones y deslealtades más famosas de la historia. Hay otros, este es uno. Bueno, amar a Dios con todo tu corazón, entonces significa que tu corazón no debe estar dividido como estaba el corazón de este hombre. ¿Por qué? Porque dejó de ser leal a la persona que lo ayudó. Y no solo eso, sino que sus motivaciones erróneas con relación al dinero abonaron para perder esa confianza que este hombre le tenía y traicionarlo por la espalda. Él tenía entonces un corazón dividido. Ese es el asunto. Y ese corazón dividido, ¿a qué lo llevó? A traicionar a la persona que le había dado la confianza. Bueno, no puedes amar a Dios si tienes un corazón dividido. No puedes amar a Dios si tus afectos están divididos entre ti mismo y tus propias necesidades, tus propios deseos egoístas, porque vas a terminar traicionando el primer mandamiento como este hombre. Ese es el asunto. Ese es el punto. Tú puedes amar egoístamente el dinero, el estatus, el trabajo, tu comodidad, en lugar de primero amar a Dios. Y no estamos hablando que esas cosas son malas en sí mismo. Lo aclaramos cada que lo comentamos. Sino es cuestión de prioridad. Es cuestión de qué es lo que domina tu corazón, tu ser. Pero lo que sí estamos seguros es que si está dividido entre una cosa y otra, el resultado va a ser catastrófico. Un corazón dividido lleva a la traición, a final de cuentas. Y la pregunta que todos nos tenemos que hacer es, ¿está tu corazón dividido? Bueno, a estas alturas es claro que lo que llamamos tu relación vertical con Dios, ¿verdad? De esa relación va a depender tu relación horizontal con el prójimo, sin duda. Yo creo que eso a todos nos ha quedado claro. De tu amor por Dios se desprenderá tu amor al prójimo. Amar a Dios totalmente implica que las disciplinas espirituales, tu vida devocional, lo que estamos aprendiendo ahora con los varones, lo que están aprendiendo ahora con las mujeres, es una cosa práctica. Pero no hay atajos, no los hay. De tu vida devocional va a depender que tu amor no esté dividido entre Dios y otra cosa. Que tu corazón no esté dividido entre Dios y otra cosa. Y entonces aquí es donde entran las disciplinas espirituales, ¿verdad? Tu vida devocional prácticamente, cuya base es tu Biblia. Está contenida la palabra inspirada. ¿Sí? Entonces, el llamado es que tu vida devocional es fundamental. Si no tienes una vida devocional hacia Dios, es probable que solamente estés en una religión. Entonces,
Todos necesitamos examinarnos de manera periódica dónde estamos parados con relación a nuestra vida devocional a Dios. Y no estoy hablando de venir a la iglesia. Hay que venir, es parte de. Yo no estoy hablando solo de eso. Bueno, de ahí fluye el amor al prójimo. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué yo no amo a mi hermano? Y amor no es el sentimiento, ya quedamos. Tiene sentimiento, pero no se queda ahí. Sino es la acción práctica. Porque es lo que enseña Proverbios, ¿verdad? Sabiduría práctica. Entonces, una primera pregunta es, ¿por qué no estoy amando a mi hermano? Porque tal vez no estoy amando a Dios como debo amarlo. Entonces, preguntas de fondo. No así por encimita. Es que no tengo tiempo, que no me dan ganas, es que estoy ocupado, es que el trabajo, es que el estudio. No, un examen de fondo, en serio. Ahora, ¿cómo puedes amar al prójimo? Ya quedamos primero, hay que amar a Dios. Pero ¿cómo puedes amar al prójimo? Por ejemplo, quiero ser muy práctico en esto. Pues pasa tiempo con el prójimo. Voltea aquí a tu alrededor y a ver y escoge con quién vas a pasar tiempo esta semana. Eso es retador, ¿verdad? Porque nos mueve de nuestra comodidad. Nos mueve nuestros deseos egoístas que todavía tenemos por causa del pecado. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero es bien práctico. Amar al prójimo no es un concepto abstracto. Ahí lo podemos ver. Interésate en sus necesidades físicas y espirituales. Sé hospitalario. Invita a alguien, aunque sea una vez al mes. Sé hospitalario. Invita, conócelo. O sea, ¿cómo voy a conocer las necesidades de mi hermano si no tengo comunión con un hermano? Y hace poco comentábamos con un grupo de hermanos, pues necesitas tener comunión con los hermanos. No es suficiente que vengas a la iglesia y termina y te vas. Busca con quién vas a tener comunión con un hermano o un grupo de hermanos, y entonces van a salir necesidades del hermano. Todos tienen necesidades, todos tenemos necesidades, tenemos cargas. Pero ahí está, peleando uno solo. Toma la iniciativa e invita a alguien, a otros, 1, 2, no sé cuántos, a tu vida. Toma la iniciativa. Puedes animar al hermano que está decaído, pero ¿cómo me voy a dar cuenta que está decaído si ni siquiera tengo comunión con él? Eso es la iglesia. La iglesia no es un grupo religioso, que lo es, ¿verdad? Pero es más que eso. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Cristo, ¿verdad? Somos rebaño de Cristo. Puedes exhortar a alguien que está haciendo algo mal. ¿Necesitas perdonar a quien te ha hecho daño o crees que te ha hecho daño? El perdón es un fundamento del cristianismo. Mateo 6. Puedes orar por los demás. Aquí hay personas mayores, por ejemplo, que no han podido venir a la iglesia. ¿Quién ha preguntado por ellas? ¿Quién los ha visitado? ¿Quién se ha preocupado? Jóvenes igual, mujeres igual, varones igual. Vean que hay material, ¿verdad? Hay material para practicar el amor al prójimo. Reitero, quiero ser bien práctico. No estoy acusando a nadie de nada, aclaro. Simplemente quiero ser práctico. Servir a los más necesitados. Mostrar compasión con los que sufren. Hablar la verdad en amor. Sobrellevar las cargas de los unos con los otros. Vean, esto es bien importante. Hay gente cargada aquí porque tiene problemas en el trabajo, en la familia, en la escuela, en el matrimonio. ¿Hay gente cargada? ¿Cómo me entero de eso? Es que usted es pastor. No. Porque hay comunión con los hermanos. Y creo que esa es la clave, la comunión. Animar y edificar a otros.
Dar generosamente. Hay hermanos que han tenido necesidades económicas. ¿Cómo me voy a enterar de eso? Teniendo comunión. Entonces, si Dios te está dando de más de lo que necesitas, pues qué bonito es compartirlo con alguien que tiene necesidad económica, dinero. Y luego el eufemismo de dinero es recurso, ¿verdad? Dinero. Necesita dinero para vivir, para sobrevivir, para comer, ¿verdad? Y obviamente mostrar misericordia. La regla de oro, pues trata a los demás como quieras que te traten a ti. Honrar y respetar a los demás. Y hay muchas maneras. Pero si empiezas intentando, siendo intencional en tener comunión con otros hermanos, para amar al prójimo, la prédica y Dios te ha hablado, ha cumplido su propósito. Ya en cada circunstancia uno puede ver cómo puede ayudar al prójimo. Pero hermanos, los animo como aplicación, los animo a que intenten tener una comunión. Y aclaro esto, no solo en el mismo grupito de siempre, porque ese también es un reto, ¿verdad? O sea, para mí es fácil relacionarme con los que siempre me relaciono. No. El reto es relacionarte con los que casi no te has relacionado. Ese es el reto, ¿verdad? Pero vean qué bonito es esto, o sea, ¿cómo lo plantea Jesús? Amar a Dios, amar al prójimo. Qué bonito en la iglesia se vería un amor de esa manera. Eso es lo que el Señor desea. Bien, entonces, amar a Dios totalmente, amar al prójimo verdaderamente. La pregunta más importante resulta en la respuesta más importante. El gran mandamiento es ese, amar a Dios, amar al prójimo. Bien, oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos de nuevo por tu hermosa palabra. Ayúdanos, Señor, ahora a comprenderla, a interiorizarla y a exteriorizarla, Señor, en esa vida devocional que debemos tener por ti y en ese amor al prójimo. Que tu nombre, Señor, sea glorificado con ello. En Cristo Jesús. Amén.